noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Hace cosa más de un año, hará un año, 2 meses aproximadamente, cuando conocí aquí en YouTube a mi amigo Jorge Valle, estuvimos comentando largo y tendido sobre las películas de la Guerra de las Galaxias, y no solo sobre la nueva era de Disney precisamente, o sobre las originales, sino también que estuvimos tratando y hablando un poquito sobre qué es lo que nos parecían las precuelas de la Guerra de las Galaxias, es decir, los episodios 1, 2 y 3 que George Lucas rodó en 1999, en el año 2002 y en el año 2005 respectivamente, y que se titularon La amenaza fantasma, El ataque de los clones y La venganza de los Sith. Cuando en 1983 se estrenó El retorno del Jedi, yo tuve la impresión, después de ver esta película y después de que en los años venideros no se estrenase ninguna otra película de la Guerra de las Galaxias, que la Guerra de las Galaxias en sí ya había terminado en 1983 y que ya poco o nada nos podía dar Hollywood respecto a esta ya mítica saga que se había convertido a principios de los años 80 y finales de los años 70 en tres clásicos ya imperecederos de la historia del cine, cuyas críticas podéis ver aquí en mi canal perfectamente, en la lista de reproducción, en la sección de películas de los 70 y la sección de películas de los 80. Hablando con Jorge, él me dijo que debería hacer un vídeo también ya completando lo que es la saga de estas películas, comentando las precuelas que habían sido tan polémicas en su día y que tanta controversia habían generado. Yo sé que el tema de la Guerra de las Galaxias es un tema ya muy tratado aquí en YouTube, en Internet, y que la verdad es que el exceso de información respecto de todas estas películas ya es realmente abrumador. Pero yo no quería dejar de comentar qué es lo que me habían parecido las tres precuelas que tan denostadas por la crítica fueron en su momento, y la verdad es que razón prácticamente no les faltó en ningún momento. Pero ¿son realmente tan malas estas precuelas como nos las pintó la crítica en su día? Que luego además, a lo largo del paso del tiempo y después de lo que los años han ido pasando, no todos estos sectores de la crítica que en su día las machacaron, volvieron o han vuelto a comportarse de una manera tan extremadamente férrea y dura y tan hermética con estas películas de aventuras que tienen que ver, o poco, mejor dicho, poco o nada tienen que ver realmente en lo que es el estilo y el tono de la filmación con la trilogía original. Cuando en 1997 George Lucas anunció que estaba empezando la escritura de los guiones de lo que se llamaban las guerras clon, es decir, aquellas guerras que habían sido nombradas por Obi-Wan Kenobi en el episodio 4, apodado Una Nueva Esperanza, pero que para mí siempre será la Guerra de las Galaxias, como se estrenó en todo el mundo, y que posteriormente George Lucas lo fue modificando, pues me entró curiosidad por saber cómo enfocaría George Lucas una nueva trilogía. Un año después, pues yo me acuerdo que estaba viendo la televisión, en el telediario, aquí en España, y se anunció, cuando aquí en España todavía teníamos la moneda, la peseta, que cada secuela, es decir, mejor dicho, cada precuela de la Guerra de las Galaxias, 3 en total, costarían alrededor de unos 22.000 millones de pesetas cada una. Pero prácticamente no se nos dio pues ningún dato acerca de estas películas, solo que el título de la primera entrega se llamaría La amenaza del fantasma, como entonces Phantom Menace había sido promocionada así en la televisión, en el telediario, porque fue un acontecimiento, una noticia pues muy esperada por todos aquellos fanáticos de la Guerra de las Galaxias que nos gustaba todo este universo creado por George Lucas. Durante mediados de los años 90, salieron aquí en España y también en el mundo entero una serie de novelas que expandían el mundo de la Guerra de las Galaxias, que se le conoce como el universo expandido, y son una serie de novelas que narran las aventuras de Han Solo, de la princesa Leia y de Luke Skywalker después del retorno del Jedi, encontrándose con una serie de enemigos 2, 3, 4, 7, 10, 12 años después de los acontecimientos del retorno del Jedi. Y yo empecé a forjarme un poquito en mi cabeza cómo serían unas películas que fueran secuelas directas del retorno del Jedi. Porque George Lucas nos estaba anunciando unas películas que no se desarrollaban los acontecimientos después del retorno del Jedi, sino antes de la Guerra de las Galaxias. Es decir, cuando Anakin Skywalker, el futuro Darth Vader, el futuro Lord Darth Vader, era solo un niño, y cuáles fueron los acontecimientos
que propiciaron que este personaje cayera en el lado oscuro de la fuerza. Porque tal y como dijo George Lucas en su día, las 6 películas de la Guerra de las Galaxias eran la historia del descubrimiento hasta el fallecimiento de Darth Vader, es decir, del personaje de Anakin Skywalker, que George Lucas le considera el auténtico protagonista de las 6 películas de la Guerra de las Galaxias filmadas por él. Y aunque el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi no fuesen filmadas directamente por él, se dice muchas veces, las leyendas urbanas, y viendo ahora el tono de las películas y hasta cierto punto algunas decisiones de lo que se refiere a detalles del guión, detalles técnicos y sobre todo hallazgos visuales, que sí que pudieron haberse filmado en la sombra por George Lucas. Es decir, que todo el material filmado por Irving Kershner y por Richard Marquand fue supervisado por George Lucas. Yo, después de ver el Imperio Contraataca, ver la calidad que tiene esta película, que es una película realmente excepcional en todos sus aspectos, y luego ver otras películas dirigidas por Irving Kershner, todavía, como por ejemplo Robocop 2, una nefasta secuela del original de Paul Verhoeven, que yo la considero una gran película, una de las mejores de la década de los 80, pues la verdad es que estoy cada vez más convencido de que efectivamente George Lucas fue el director en la sombra. Pero ¿cómo serían unas nuevas películas rodadas por George Lucas después de que en 1983 pues prácticamente fuera la última película que había rodado George Lucas de la Guerra de las Galaxias, prácticamente 16 años después, hasta 1999, cuando vio la luz La amenaza fantasma? En esos 16 años, ¿qué hubiera pasado si George Lucas hubiera filmado más películas? ¿Hubiera estado más en forma para filmar una nueva película de la Guerra de las Galaxias con la calidad que tenía que conllevar todo este proceso? Pues cuando yo fui al cine, en 1999, pude pues prácticamente salir de dudas. Cuando yo salí del cine de ver La amenaza fantasma, me embriagó una sensación como de estupor generalizado. Estupor porque, claro, la película que os voy a comentar esta noche no tiene absolutamente nada que ver con las películas de la Guerra de las Galaxias originales. Ni en el tono, ni en la forma, ni en la filmación, ni en la planificación, absolutamente nada. Y la verdad es que son mucho más los fallos y los problemas que tiene esta producción que más los aciertos. Realmente yo considero a La amenaza fantasma, digamos, un producto de la época. A finales de los años 90 se estaba imponiendo mucho la tecnología digital. Y claro, George Lucas aprovechó de que, al igual que la trilogía original había sido lo más en efectos visuales en su momento, George Lucas quería filmar la nueva trilogía que fuese también lo más en efectos visuales en su momento. Y así fue. Lo que pasa es que, claro, llegaba un momento que los protagonistas, es decir, que los efectos digitales generados por ordenador tenían tal protagonismo visual en la trama que acababan prácticamente fagocitando la historia, los personajes y las interpretaciones, que ya os hablaré de ello a continuación. En esta sensación de estupor que yo tuve, no podía creerme lo que yo estaba viendo, porque en esta película se puede decir que nos da George Lucas una de cal y otra de arena. Y eso, que lo que es la estructura narrativa de La amenaza fantasma es una estructura narrativa muy similar a la del episodio 4. Nos encontramos, al igual que en el episodio 4, con 3 historias independientes que se entrecruzan. En las historias del episodio 4 tenemos la historia de un granjero de humedad, que es Luke Skywalker, que tiene ansias por salir de la granja de humedad de su tío Owen y su tía Beru Lars, y hacer, pues, involucrarse en lo que es la academia de vuelo y convertirse en un piloto que ya por sí tiene muy buenas aptitudes para ello. Nos encontramos con la historia de los androides y de la princesa Leia respecto al Imperio Galáctico, que son perseguidos por el Imperio. Y nos encontramos con la historia de Han Solo y de Chewbacca, los contrabandistas que están intentando huir de las garras de Jabba el Hutt porque les debe un dinero, pero que Han Solo en realidad no tiene. Nos encontramos con la historia de 3 grupos de personajes que se entrelazan y se encuentran entre sí. En La amenaza fantasma es exactamente lo mismo, la misma estructura narrativa. Nos encontramos con la historia de Qui-Gon Jinn y de Obi-Wan, que van a parlamentar, por así decirlo, con la Federación de Comercio. Nos encontramos con la historia de Anakin Skywalker, que, o casualidad, vive en Tatooine también, otra vez el planeta desértico, podría haber sido otro, y que es la historia como de un esclavo que es liberado.
Y luego tenemos la historia de lo que es la reina Padme, la reina Amidala, que está sufriendo el bloqueo de esa misma Federación de Comercio. Es decir, tenemos 3 historias que vuelven a confluir todas en una, para formar, digamos, una única línea argumental. Tenemos 3 líneas argumentales que al igual que en el episodio 4, se unen y confluyen en una para un final común de todas esas historias. Pero, ¿qué es lo que realmente falla en la amenaza fantasma? ¿Qué es lo que vieron los críticos que no les encajó? Evidentemente nos encontramos con una película cuya parte técnica es absolutamente soberbia. Me refiero evidentemente a los efectos visuales, la puesta en escena, el colorido, la utilización, o mejor dicho, la planificación de las coreografías de sables y de espadas de luz, el sonido, la banda sonora también muy apulosa, sobre todo ese tema Duel of Fates, que es realmente fantástico, pero por desgracia nos encontramos con una parte artística realmente terrible, nefasta. Los actores, quitando a Liam Neeson, no se creen las interpretaciones que están haciendo, no se creen su personaje, y son interpretaciones banales y frías. Nos encontramos con personajes ampliamente desdibujados. Nos encontramos con un montaje que tiene una gran irregularidad. Durante los 15-20 primeros minutos de película ocurren tantos acontecimientos que al espectador realmente el ritmo interno es tan rápido y el montaje es tan absolutamente también rápido, casi tan rápido como el halcón milenario en la velocidad de la luz, que prácticamente no nos enteramos de todo lo que está ocurriendo, porque todo va como de una manera muy atropellada. Hasta que los personajes llegan a Tatooine, cuando van a descubrir a Anakin Skywalker, y ya lo que es el montaje y el ritmo de la película desciende de tal manera que todos los personajes ya tienen un poco más de espacio para desarrollar su historia. Todos los actores desarrollar su personaje. Y entonces ya George Lucas encuentra el ritmo de la película. Es como si en el primer cuarto de hora, 20 minutos, George Lucas estuviese buscando el ritmo de la película y no diese con ello. Y entonces opta por un montaje muy acelerado, una gran amalgama de acontecimientos que se van sucediendo uno detrás del otro con una rapidez inusitada, pero que realmente no nos están aportando una definición de personaje, sino que todo va demasiado rápido. Hasta que, ya digo, los personajes llegan a Tatooine y entonces George Lucas encuentra ya lo que es el ritmo adecuado de la película, que ese era el que tenía que haber dado desde el principio. Al igual que en el episodio 4 de la Guerra de las Galaxias, hubo actores que no se creyeron su personaje, sobre todo Ewan McGregor. La interpretación de Ewan McGregor es realmente banal y completamente plana y desdibujada. Es decir, no es capaz de componer un Obi-Wan Kenobi creíble. Acordaos de la solemnidad que tenía, evidentemente, Alec Guinness. Pero claro, Alec Guinness es uno de los mejores actores de la historia del cine. Y también de teatro y televisión. Pero claro, Ewan McGregor tenía que crear su Obi-Wan, no imitar a Alec Guinness. Pero también lo que podría haber tomado prestado, por así decirlo, no imitado, sino tomado prestado, es cierta solemnidad del personaje. Y yo creo que ahí Ewan McGregor no encaja, o mejor dicho, no encuentra su sitio dentro de la película. Se le ve forzado en todo momento, no se le ve creíble. Y hay veces que parece que está como Harrison Ford en la primera película de la Guerra de las Galaxias, es decir, un poco desubicado. Harrison Ford, no me entendáis mal, hace muy buen papel, creó un personaje fantástico, pero hay alguna secuencia que se le ve un poquito pasado de rosca en el sentido de que no se cree su personaje, aunque la presentación del mismo, sentando al lado de Chewbacca en la cantina de Mos Eisley, cuando le dice a Obi-Wan: yo soy Han Solo, el capitán del halcón milenario, y Chewie me ha dicho que necesitáis una nave para el sistema Alderaan. Ahí la presentación del personaje, sentándose de una manera un tanto chulesca al lado de Chewbacca, es una presentación fantástica. Sobre todo la declaración de intenciones que tiene delante de Greedo al acabar con su vida como un contrabandista que ha roto, digamos, una barrera y que ya no es solo contrabandista, sino que es asesino. Y que mata, digamos, como para salir del paso. Pero hay algunas secuencias en las que Harrison Ford está un poco como... no me comprendáis mal. Hace muy buena interpretación y por ello se le conoce al personaje de Han Solo interpretado por Harrison Ford. Pero hay algún momento que se le ve un poco pasado de rosca o una actitud un tanto chulesca que forma parte del personaje, pero hay un punto donde él se pasa. Y además es que George Lucas lo dijo durante el rodaje, que ninguno de los actores, exceptuando a Alec Guinness, se había tomado su personaje, digamos, en serio. Aquí en La amenaza fantasma ocurre exactamente lo mismo. El veterano es Liam Neeson y exceptuando a Liam Neeson, todos los demás parece que no se han tomado en serio su personaje. Natalie Portman, que es una excelente actriz,
se la ve muy estática y muy fría. Muy fría, excesivamente solemne. Todo lo que le falta al personaje de solemnidad de Ewan McGregor le sobra al personaje de Natalie Portman. La veo demasiado estática, demasiado como si tuviese ganas de parar el rodaje en ese momento y decir, Natalie, relájate. La veo demasiado tensa, con una mirada demasiado taladradora, a la hora de interpretar, a la hora de dirigirse a los demás personajes. La veo muy estática. Y luego el personaje de Jake Lloyd, ese Anakin Skywalker, que le vemos en cualquier película, con esas aptitudes tan sumamente no infantiles, sino infantiloides, como decir, venga, voy a hacer unos trompos con la nave, no cuadras de que ese sea el futuro Darth Vader. Es decir, es tan difícil identificar a Darth Vader con ese niño que yo todavía no me lo acabo de creer en absoluto. Es decir, yo cuando veo en La amenaza fantasma a Jake Lloyd haciendo de Anakin Skywalker, digo, ese no puede ser Darth Vader ni por asomo. Porque claro, tiene que tener un puntito como de rabia. Y el personaje de Jake Lloyd es demasiado sencillo, demasiado simplón, demasiado niño. Y tenía que tener un poco de aire más, digamos, un poco más adulto, un giro un tanto más oscuro a su personaje, que se enfadara con relativa facilidad, para dar como esas pinceladas del lado oscuro que el personaje realmente llegará a tener. Y qué decir, evidentemente, del personaje más odiado de toda la saga galáctica, y evidentemente lo comprendo, que es Jar Jar Binks. Jar Jar Binks es el error más grande que ha tenido George Lucas, en toda su corta historia como director, aunque larga historia, dentro del cine. Es un personaje que se carga literalmente secuencia tras secuencia tras secuencia. Y muchas secuencias de las que está el personaje de Jar Jar Binks son excepcionales, como por ejemplo cuando llegan al reino submarino de los Gungan, cuando están escapando de ese reino submarino con esos monstruos marinos gigantescos, por ejemplo, cuando Anakin está arreglando su vaina de carreras, y el otro está allí, que si tropieza con ese halo de energía que une las dos turbinas y se le queda la lengua descolgada, dices, de acuerdo, aquí George Lucas lo que quiere es vendernos el muñeco de Jar Jar Binks a los niños. Y en la trilogía original, un poco de payasetes hacían 3PO y R2. Pero claro, una cosa es un poco de humor inglés un poco más refinado, que es el humor que le dio Anthony Daniels al personaje de 3PO, y otra cosa es un personaje excesivamente enclaustrado en el infantilismo más rotundo y más de barraca de feria. Entonces, Jar Jar Binks se fulmina y se carga muchas secuencias de la película, sobre todo en el clímax final, cuando empieza a hacer el tonto con aquella nave o con aquel cañón que está levitando y disparando hacia los otros, que yo soy el general, y de repente se desmaya. Es que claro, yo cuando vi por eso El retorno del Jedi y luego veo La amenaza fantasma, dice, es que la diferencia de lo que es el tono de la película es tan abismal entre una película y otra que no tiene absolutamente nada que ver. Y tampoco han pasado tantos años, solo 16. Pero realmente increíble la diferencia de tono. Ahí vemos cómo George Lucas estuvo mucho tiempo sin dirigir y que no encontró el tono adecuado en La amenaza fantasma. Y precisamente para hacerse un poco más en el corazoncito de los niños y no tanto en el de los fanáticos, le dio un tono infantiloide, yo creo que claramente intencionado. Es más, cuando él estaba filmando la película y cuando fue a estrenarla, dijo, muchos de los fans de la Guerra de las Galaxias van a odiar esta película. O sea, él ya lo tuvo en cuenta. Pero en lo que se refiere a dirección de actores, a ritmo y a montaje, la película, o sea, le falta un trabajo y un grado de pulimento bastante importante. Luego ya parece que George Lucas, a mitad de la película, cuando llegan a Tatooine y ves la carrera de vainas y todo aquello, ya parece que ha encontrado su tono de espectacularidad visual. Y ya la película, digamos que remonta en el interés y en la emoción también, y ya tiene más secuencias que apelan ya a esa emoción que os hablo. Sobre todo en los magníficos duelos a espadas que tiene esta película. Los duelos a espadas entre Obi-Wan y Ewan McGregor, entre Liam Neeson y entre Darth Maul, la verdad es que son realmente extraordinarios. Los combates a sable láser, como están planificados en las precuelas,
son muy superiores al de los de las películas originales. Pero claro, no solo de sable láser y de duelos de sable láser vive la saga de la Guerra de las Galaxias. También tiene que darle una importancia a los personajes, que es lo que realmente nos interesa. Y nos podemos quedar con la boca abierta, y yo cuando la veo, la amenaza fantasma, nos podemos quedar, evidentemente no os la he enseñado, pero la tengo aquí. Cuando yo veo la amenaza fantasma como película, dices, las secuencias a combates de sables de luz están realmente maravillosos. Cómo está enfocado o cómo están los personajes moviéndose dentro del encuadre de una manera muy holgada. Y sobre todo los combates y la fiereza que tiene Ewan McGregor, sobre todo con Ray Park, que era el actor que ha sido de Darth Maul, realmente fantástico. Sobre todo, por ejemplo, el momento épico en el que Liam Neeson, en el que Qui-Gon Jinn fallece, también está muy logrado. Pero claro, la amenaza fantasma dista mucho de ser una gran película. Por errores, en lo que se refiere, vamos, no errores, sino fallos de, por así decirlo, bajones de ritmo, fallos en la dirección, interpretaciones demasiado acartonadas, aunque toda la parte técnica sea sobresaliente. El argumento la verdad es que es bastante sencillo y todos vosotros, los que lo hayáis visto, pues lo conocéis. Hay un planeta, que es el planeta Naboo, que es el planeta oriundo realmente de la reina Amidala y también, casualmente, de Palpatine, el canciller o senador, primeramente senador y luego canciller que se convertirá. Y vemos cómo realmente todos los acontecimientos que suceden en la trilogía original y en las precuelas, en las 6 películas de George Lucas, es todo un gigantesco plan milimétricamente calculado por el canciller Palpatine para llegar a ser el emperador de la galaxia. Es decir, cómo pudo embaucar a Anakin y para llevarle al lado oscuro, para hacer que el Jedi más poderoso que había existido, o que se supone que era el Jedi más poderoso que había existido, se pasara al lado oscuro, que realmente había una profecía en el que decía que tenía que traer el equilibrio a la fuerza, pero como todo ello se terminó pasando al lado oscuro. O sea, todo ello lo vemos, por así decirlo, en pañales y en estertores en lo que es la amenaza fantasma. Vemos ya un plan preconcebido del canciller Palpatine. Y esos detalles de guión, de argumento, un poco soterrado y digamos fagocitado por la estructura narrativa original de la película, es decir, lo que son las tramas de todos los bloques de los personajes, Anakin, Padme, Obi-Wan y Qui-Gon Jinn, digamos que solapan y que prácticamente entierran lo que es la trama del canciller Palpatine, que luego en La venganza de los Sith y en el ataque de los clones estará bastante más desarrollada. Pero ahí estaba, yo creo, a mi modo de ver, el punto de interés de la película, es decir, toda la trama del canciller, que todos sabemos, por el actor que lo interpreta, que se terminará convirtiendo en el emperador de la galaxia. Y como unos Jedi, que son Qui-Gon Jinn y Obi-Wan, son enviados por Coruscant, es decir, por el planeta o la gran capital de lo que es la República, de lo que es la galaxia, para intentar quitar el desbloqueo de una federación de comercio que lo que hace, bajo el mando, por así decirlo, de Palpatine, del canciller Palpatine, es tener todo Naboo colapsada para que él posteriormente pueda formar parte del Senado y por lo tanto convertirse en canciller, ya no en senador, sino en canciller, para poder, digamos, ir desplazando poco a poco a los Jedi y llegar a hacer lo que es su auténtico plan. En todo este periplo, los Jedi consiguen escapar de la Federación de Comercio, llegando a Tatooine. Y en Tatooine es donde conocerán a Anakin Skywalker, y aquí es uno de los puntos, o florece uno de los puntos más controvertidos de la película, que es la presencia de los midichlorianos. Son una especie como de seres pequeñitos, microscópicos, tipo bacterias, virus, que viven en la sangre de ciertas personas y lo que hacen es tener más posesión o más atracción hacia la fuerza, que es ese gran campo gravitatorio creado por todas las cosas del universo, y que una persona que tenga más midichlorianos puede manejar más a su antojo, y que cuanto más midichlorianos tenga, más poderoso será. Como Obi-Wan decía, los midichlorianos de Anakin tiene más de 20.000, se sale de las tablas, incluso ni el maestro Yoda tiene tantos. Por lo tanto, Anakin, con un entrenamiento adecuado, podría haberse llegado a convertir realmente en el Jedi más poderoso de todos los tiempos. Pero claro, el argumento está bastante bien trazado y es una historia sencilla, de aventuras galácticas. Pero ¿qué pasa cuando una película, con este guión, con este argumento, que está bien, no es nada del otro mundo, pero que no es malo, le metemos unas interpretaciones acartonadas, unos personajes o unos actores que no se creen su personaje, unas decisiones de guión en lo que se ve inclusión de personajes de dudosa calidad como Jar Jar Binks,
y sobre todo, y evidentemente, un montaje que tiene unos altibajos de ritmo totalmente brutales. Nos encontramos evidentemente con una película altamente irregular. La amenaza fantasma, bajo mi punto de vista, no es un mal film, pero nos da una de cal y otra de arena. ¿Tenemos aventuras? Sí, pero con unos personajes acartonados, unos actores que no se creen su papel. ¿Tenemos ritmo y emoción? Sí, pero, digamos, echado a perder por un personaje que es Jar Jar Binks, que es ya no un robaplanos, es que es un actor que directamente destroza lo que son los colofones de todas las secuencias que forman la película, o por lo menos en las secuencias en las que él interviene. Y tenemos muy buenos combates, espada de luz, banda sonora y la carrera de vainas, pero que evidentemente queda eclipsado por el infantilismo de personajes como Jar Jar Binks o como la interpretación de un Anakin que en ningún momento es creíble ese niño como el futuro Darth Vader. Por así decirlo, es una película, ya os digo, que nos da una cal y otra arena. Técnicamente está muy bien resuelta, pero artísticamente es un absoluto desastre. Personajes que no funcionan, acartonados, poco definidos y un guión que yo creo que, ya os digo, que es un guión bueno, está bien, pero que le falta un grado de pulimento muchísimo más consistente. O sea, el retorno del Jedi, yo conozco gente que dice, no, es que es una película de niños por la presencia de los Ewoks. De los Ewoks a Jar Jar Binks va un mundo. Porque también los Ewoks tienen su lado oscuro, por así decirlo. Si no llega a ser por Luke, o sea, los Ewoks se meriendan a Han Solo, a Chewbacca y a todos. Se los comen. Es decir, son caníbales. O sea, que no son tan infantiles, no son tan osos gomi como por así decirlo. Es decir, tienen su lado también oscuro. Y vemos también en la película, en el Retorno del Jedi, vemos la muerte de Ewoks, provocados precisamente por los disparos del Imperio. Y luego también ese personaje del Emperador, que en las secuencias en las que sale son secuencias realmente adultas. Yo, cuando vi el Retorno del Jedi con 5 años, la primera vez, un personaje como el Emperador me impuso mucho respeto, con esa cara toda demacrada, destrozada, vieja, pero con esos ojos amarillos, tan sumamente inyectados en lo que es el lado oscuro, y con esa mirada tan pérfida que tiene en todo momento. Pero todo eso queda completamente, digamos, destruido en la amenaza fantasma, por unos coloridos excesivamente llamativos, y por una puesta en escena, ya os digo, correcta, pero a la vez excesivamente infantiloide en muchas secuencias. Por todo ello, mi nota para el despertar de la fuerza, la amenaza fantasma, ya comentaré el despertar de la fuerza, mi nota para la amenaza fantasma es un 5 pelado. Son 2 estrellitas y media en esas clasificaciones que hacen los críticos. En mi ranking personal es un 5 pelado. Y para mí, por desgracia, la más floja de todas las entregas de la Guerra de las Galaxias. Ya os digo, podría haber sido mejor, pero también George Lucas en 16 años no había filmado ninguna película. No se había puesto detrás del proyecto de ninguna. Sí, en el 89 guionizó y produjo la de La Última Cruzada. Pero claro, ahí el director era Steven Spielberg, y claro, no es lo mismo estar al lado de Irving Kershner que estar al lado de Steven Spielberg. O sea, Steven Spielberg es el director de La Lista de Schindler, e Irving Kershner es el director de Robocop 2. Evidentemente. Pero yo creo que se podría haber hecho mejor si George Lucas hubiera pulido un poquito más el guión. Evidentemente esto nos da a entender que La Amenaza Fantasma, como todas las películas de la Guerra de las Galaxias en general, tiene una puesta en escena fastuosa y brillante, magistral. Pero claro, la parte artística en lo que se refiere a guión, que necesita un poco de pulimento, aunque es correcto, necesita pulimento, interpretaciones, actores, montaje, todo eso necesita una revisión de arriba a abajo. Pero bueno, es lo que tenemos y lo que hay que juzgar. La Amenaza Fantasma es una película, digamos, correcta, con sus luces y con sus sombras, pero que para mi modo de entender tiene más sombras que luces, aunque de las poquitas luces que tenga, al menos 2, ya digamos 3 son magistrales, que son la interpretación muy creíble, en este caso de Liam Neeson, el único que se salva de la quema, los duelos a espada láser, con el sable láser, y la carrera de vainas. Pero si quitamos eso, prácticamente lo que tenemos es una película bastante mediocre. Todo eso, evidentemente, forma un conglomerado no demasiado satisfactorio después de una película de maravillosa calidad que fue El Retorno del Jedi. El bajón de calidad fue brutal. Para mí El Retorno del Jedi es una película de 9. Esta es una película de 5. Y entre un 9 y un 5 hay un abismo. La Amenaza Fantasma es, para mí,
la más floja de las entregas de la Guerra de las Galaxias, por desgracia. Y después de 16 años y que muchos de nosotros queríamos disfrutar con la Guerra de las Galaxias, disfrutamos pero con un sabor agridulce, por desgracia. En próximos vídeos os comentaré el ataque de los clones y la venganza de los Sith, que serán más extensas que este vídeo, porque claro, de la amenaza fantasma no se pueden destacar grandes brillanteces, aparte de la interpretación de Liam Neeson, que ya os digo es el único actor que se cree su personaje de Jedi principalmente. Pero ni Jake Lloyd, ni Natalie Portman, ni Ewan McGregor, los principales, están realmente bien, que es lo que se demandaba. Porque ellos son los herederos de Mark Hamill, de Harrison Ford y de la princesa Leia. Porque Liam Neeson, el más mayor de todos y el más sabio, es el heredero de Alec Guinness, de Obi-Wan, que también vuelve a fallecer como el Obi-Wan de la película del 77, por desgracia. Y como el Han Solo también del Despertar de la Fuerza. Y el último apunte, y no demasiado bueno también. La amenaza fantasma tiene el villano de la saga, uno de los más interesantes, pero sin duda el más desaprovechado de todos. Dice prácticamente 3 o 4 oraciones. En la película tiene una excelente secuencia de coreografía de lucha, de batallas, también con Liam Neeson en mitad del desierto y luego posteriormente en Naboo, pero ahí se acabó la carrera cinematográfica de Ray Park y de Darth Maul. Para mí un villano que hubiera merecido un poquito más de expansión. Ya os digo, La amenaza fantasma es una película de 5 raspao. Entre un 4,5 y un 5. Está ahí el asunto. Prácticamente, como decían cuando yo era niño en el colegio, un 5 pelao. Como diciendo, no llega a ser 5, pero casi. En fin, espero que os haya gustado esta crítica. Os voy a emplazar aquí en el canal para la crítica del ataque de los clones y de la venganza de los Sith, para ya cerrar directamente a la espera de mi crítica del Despertar de la Fuerza, prácticamente ya toda la saga galáctica. Espero que os haya gustado la crítica, espero que os apuntéis, os suscribáis al canal, dejéis aquí abajo en la caja de comentarios todo lo que creáis conveniente y que me enviéis vuestras preguntas de historia del cine o sobre esta película a mi dirección de correo criticascinefilas40, todo junto con número, criticascinefilas40@gmail.com. Hasta mañana.